Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida y permítame leer un pasaje que está en el libro de Números capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Más adelante en el versículo 27 dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Si nos ubicamos, estamos viendo que Israel está en el desierto, Moisés está liderándolos, pero lo que a Dios no le agrada es el corazón del pueblo de Israel, de ese entonces. La nación que había sido liberada por Dios de Egipto, que habían visto las maravillas de Dios, habían visto las plagas que Dios envió sobre la nación de Egipto, y finalmente vieron la terrible plaga final, la muerte de los primogénitos, que fue ya pues la estocada final con la cual ya Faraón dijo que se vayan todos. Y así es como Dios liberó a Israel de la opresión que vivió por 400 años en Egipto. Sí, Dios finalmente sacó cara por su pueblo. Pero ya en el desierto, rumbo a la tierra prometida, Dios empezó a ver cosas extrañas en el pueblo. Y una de esas cosas extrañas es que, bueno, no una, sino entre algunas cosas extrañas que Dios vio ahí, es que el pueblo no le creía a Dios. Tú sabes que hay una diferencia entre creer en Dios y creer a Dios, ¿no? Hay gente que cree en Dios. Tú le preguntas a cualquier persona en la calle, ¿tú crees en Dios? Sí, claro, te va a decir. ¿Crees en Jesucristo? Por supuesto que sí, te va a decir. Yo soy católico, yo soy israelita no pacto, yo soy protestante, yo soy evangélico. Qué bueno, pero bueno, la cosa no para ahí. La cosa es si tú le crees a Dios. Porque creer en Dios todo el mundo cree. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero creerle a Dios es otra cosa. Creer lo que Él dice en su palabra es muy diferente. Y hay gente que no quiere leer la Biblia, no le gusta leer la Biblia. Dicen, no, la Biblia es para los cucufatos, para los fanáticos. Hay gente que concibe así. Una vez encontré un señor que me dijo, yo no soy fanático, me dice. ¿Por qué? No, yo no soy como aquellos que leen la Biblia. ¿Y quién te ha dicho que para leer la Biblia tiene que ser fanático? Si uno lee la Biblia es porque quiere entender la voluntad de Dios. Si uno lee la Biblia es porque quiere comprender el pensamiento de Dios. Así que leer la Biblia no te hace fanático. O también hay otros que dicen, no, yo no voy a la iglesia como otros, van todos los domingos, esos son los fanáticos. Dice. O sea, ir a la iglesia una vez por semana te llaman fanático. Si lees la Biblia y quieres leerla todos los días, te llaman fanático. Si te vas a una vigilia, a un culto de oración o a un ayuno, te llaman fanático. Entonces yo digo, ¿cuál es la relación que debe tener uno con Dios para no ser fanático? Y yo he descubierto personalmente que aquellos que dicen o catalogan a otros como fanáticos son aquellos que no leen la Biblia, que no oran, que van a la iglesia a la muerte de un obispo, que no practican ninguna disciplina espiritual. Pero que, claro, obviamente ellos dicen que creen en Dios, oran a Dios, bueno, a su manera, y cuando se les ocurre orar, porque no siempre oran a Dios, pero casi la mayoría y casi todos ellos pecan, hacen lo malo, porque no le creen a Dios. Creen en Dios a su manera, pero no le creen a Dios. No creen lo que Dios dice en su palabra simplemente porque no la leen. Y el que no lee la palabra no va a entender el pensamiento de Dios. El que no lee la palabra no va a entender la voluntad de Dios. Y cuando le viene la desgracia, las cosas malas, y a veces les vienen las desgracias, ¿sabes por qué? Porque han hecho cosas malas en medio del fragor, del quebranto, del dolor, de esa situación difícil que están viviendo, dicen, Dios me está probando. ¿Cómo te va a estar probando Dios? Más bien es la consecuencia de tu pecado. Hay gente que hace cosas malas y les pasa una desgracia y dicen, esta prueba que me mandó Dios, Dios no te está probando, es consecuencia de tu rebeldía, de haberle dado la espalda a Dios, de haber pecado contra Dios. No confundas
un castigo que puede venir de Dios por haber pecado con una prueba. Son dos cosas totalmente diferentes. Prueba es la que vivió Abraham, cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo Isaac. Prueba es lo que vivió Job, cuando perdió toda su fortuna y sus hijos, una prueba muy terrible. Pero no es porque hizo algo malo, Dios lo está probando. No confundas pruebas con castigo por pecado. El pecador que no cree en Dios, que no ama a Dios, que va a la iglesia cuando le da la gana y luego le viene algo malo por una enfermedad o qué sé yo, por causa de su pecado, eso no es prueba. Eso es una sanción, es una consecuencia de tu pecado. Que más bien Dios podría usar eso para que tú te arrepientas, te reconcilies con Él y lleves una vida que le agrade a Dios. Dios estaba irritado con su pueblo, porque este pueblo no le creía a Dios. Es más, en el otro texto que te leí, como dice acá, en el versículo 11, hay una parte que quería destacar que dice acá, ¿hasta cuándo no me creerán? Dice el Señor. Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, no le creían. Y en el otro texto dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Hablan mal de Dios, dicen cosas en contra de Dios. Sí, hay gente que ya perdió la fe en Dios, porque han creído en Dios a su manera, al final perdieron la fe. No, yo no creo en Dios, dice, porque no, Dios no me escucha, Dios no me ayuda. Me acuerdo que un amigo perdió a su papá por una enfermedad, un cáncer, y él le pedía a Dios que lo sane y nunca lo sanó, se murió y él perdió la fe. Dijo, no, yo no creo en Dios porque Dios no me escuchó. O sea, ¿tú vas a creer en Dios siempre y cuando Él te dé lo que tú le pides? Y si no te lo da, ¿seguirías creyendo en Él? Hay muchos dicen no. Sí, y lo demuestran en la práctica. Pero tú tienes que creer en Dios a pesar de la respuesta, positiva o negativa para ti. Si tú estás enfermo y le pides sanidad y Dios no te sana, ¿seguirías creyendo en Él? Si tú estás quebrado económicamente, pero quieres volver a surgir y no surges como tú quisieras, ¿seguirías creyendo en Dios? Ponte a pensar. Entonces hay mucha gente que murmura contra Dios y habla mal de Él. No, Dios no existe, no me escucha. No, es mentira, me han engañado. Entonces ahí uno se da cuenta, yo me daría cuenta de que tú no estás buscando a Dios. Tú estás buscando el milagro de Dios. Escuché a alguien que dijo una vez, no busques los milagros de Dios, busca al Dios de los milagros. Búscalo a Él como persona, búscalo a Él por lo que Él es, no por lo que hace. Y esta nación lamentablemente buscaba a Dios por lo que Él hacía, era una fe interesada. Y al final esa nación no entró a la tierra prometida. Los que tienen una fe interesada porque buscan a Dios solamente para que Dios les dé trabajo, les dé salud, les dé una esposa, qué sé yo. Solamente buscan a Dios por eso y nada más, pues se van a dar un gran chasco. Porque al final, si Dios no les da lo que piden, abandonan la vida espiritual, la fe en Dios, abandonan todo. Y lo que es peor, se pierde para siempre, pues, porque si tú abandonas a Dios, ¿qué de bueno, qué de beneficio tienes abandonar a Dios? ¿Qué ventaja tienes dejar a Dios? Te pregunto, ¿habrá algo mejor que Dios? ¿Habrá algo mejor que Él que te pueda garantizar vida eterna? No, no existe. Entonces, abandonar a Dios viene a ser uno de los grandes desatinos que lamentablemente mucha gente comete sin darse cuenta de la repercusión eterna que esto va a ir en contra de ellos. Y Dios no quiere eso para ti. Cree en Dios, sí, pero créele a Él. Lee la Biblia, estúdiala. Vas a descubrir muchas cosas importantes que Dios quiere para tu vida y que van a ser de bendición para tu vida y te va a ayudar a fortalecerte espiritualmente y a afirmar tu fe, que no debe ser una fe ciega, sino una fe inteligente basada en la palabra de Dios. Y espero que sea así. Dios te bendiga.